Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente. ¿Cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos otra vez para estudiar juntos la porción del Antiguo Testamento que se estudia en esta fecha, tal como lo venimos haciendo ya varios años. Desde el Génesis, cada semana, aprendiendo de los secretos de la Torá, sobre todo leyendo desde la versión hebrea y analizando también con la maravillosa herramienta que es la Kabbalah hebrea, que es la herramienta para descifrar los secretos codificados en el Antiguo Testamento. Y eso hay que hacerlo solamente con el hebreo, porque el idioma hebreo tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, tiene una dimensión visual, porque cada letra hebrea está formada de ciertos elementos y cada elemento es símbolo de algo. Por eso es que cuando uno lee traducciones de la Torá, del Antiguo Testamento, pierde más de la mitad del contenido y en ciertos casos pierde el 100%, porque los secretos más profundos están codificados dentro del idioma hebreo. Entonces, si uno lo lee en otro idioma, ya se pierde esa dimensión. Y hoy vamos a aprender algunos ejemplos de esto. ¿Y en qué porción estamos? Estamos en Génesis 32:4, donde comienza la porción llamada Vayeshlach. Ahí lo hemos escrito en hebreo. ¿Qué quiere decir Vayeshlach? Quiere decir y enviará. Es decir, la raíz Shin Lamed Hetz significa enviar. Y les voy a leer la primera frase para que vean de dónde sale, dónde aparece esta expresión. Primero en hebreo y por supuesto luego voy a traducir. Dice así: Vayeshlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, y envió Jacob, que es Jacobo, ángeles ante él, adelante de él, hacia Esau, su hermano. Y ahí le dice Jacob a estos ángeles, porque a veces se traduce ángeles como enviados o representantes, pero la palabra en hebreo es ángeles. Por eso aquí hay una dimensión mística, metafísica, porque no sabemos si eran personas o eran ángeles. Pero lo que les dice Jacob a estos ángeles es que le digan a Esav lo siguiente: Abadeja Yaakov im Lavan garti veachar adata. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Jacob le dice a estos ángeles enviados, o no sabemos si eran hombres o no, les dice: díganle a Esav en hebreo, hablando en nombre de Jacob, ellos le explican a Esaú que Jacob ha habitado con Labán hasta este momento. Es decir, vamos a poner todo esto en contexto. ¿Se acuerdan que entre Jacob y Esaú había una gran pelea? En el nivel superficial podemos pensar que Jacob le quitó la primogenitura a Esaú. Todos recordamos que Esaú le entrega la primogenitura a Jacob por un guiso de lentejas. Y más adelante, Jacob engaña a su padre, Isaac, para recibir la bendición de primogénito. Pero eso es a nivel superficial y sabemos que en la Torá no hay que leer o entender o quedarse con el nivel superficial, sino que hay que analizar este texto para extraer los secretos, porque está todo codificado. O sea que si analizamos profundamente la Torá, sabemos que la primogenitura le correspondía a Jacob, o sea que cuando él va a su padre y se viste como si fuera Esaú, sabiendo que su padre era ciego en ese momento, estaba haciendo una corrección. Él corrige una situación errónea al recibir él la bendición, porque él era el que la tenía que recibir. Entonces, lo que ocurre luego es que Jacob escapa porque Esaú está muy enojado con él y él teme por su vida. Entonces se escapa y llega a la tierra de Labán. ¿Y quién era Labán? Nos acordamos que Labán era el hermano ni más ni menos que la madre de Jacob y Esaú. Y ahí en la tierra de Labán él conoce a su mujer, conoce a la mujer con la que él se va a casar. Es más, él se casa con las dos hijas, con Lea y Raquel. Y luego de 20 años, él decide irse de la tierra de Labán, lo cual no era muy fácil,
porque al fin y al cabo Jacob estaba trabajando para Labán y a Labán le convenía mucho que él se quede. Es decir, que podemos también interpretar que Jacob con toda su familia se tiene que escapar de Labán también. Y en esa salida, en esa vuelta a su tierra, él iba a tratar de encontrarse con Esaú y de reconciliarse con él. Por eso es que estaba enviando a estos malachim en hebreo, que la traducción literal es ángeles, pero a veces se lo traduce como enviados o representantes o embajadores. Y la primera frase que Jacob pide que ellos digan a Esaú es que Jacob ha vivido hasta ahora, hasta el momento, con Labán y había salido de su tierra. Y todo ese momento eran 20 años, era mucho tiempo. Y aquí, en esta sola frase, se esconde un gran secreto que lo descifra el libro Zohar, que es uno de los libros principales de la Kabbalah. Nos explica a qué se refería Jacob, por qué utiliza esa frase como la primera frase ante su hermano Esaú, sabiendo que Esaú estaba muy enojado con él y hasta había intentado quitarle la vida. Entonces vamos a de nuevo analizar un poquito a el personaje Labán. Labán era un mago hechicero muy poderoso. Es más, Labán era el abuelo de Bilham. O sea, si recordamos la porción en la que el pueblo hebreo pasaba por las tierras de Moab y en ese momento quien era el rey de esa zona le pide a un hechicero poderosísimo que los maldiga. Y ese hechicero era Bilham. Pero ¿cuál era el nombre completo de Bilham? Bilham se llamaba Bilham ben Baor, es decir, Bilham hijo de Baor. Y Baor era hijo de Labán, o sea que era una dinastía de magos y hechiceros, pero el más poderoso era Labán, el abuelo. Entonces esto también se conecta íntimamente con la porción en la que aparece Bilham, porque cuando se le pide a Bilham que maldiga al pueblo hebreo, sabiendo que Bilham tenía un poder enorme en su palabra, ¿qué contesta Bilham? Que no se puede hacerlo. ¿Y cuál es la frase en hebreo que dice Bilham? Que ¿por qué no se puede maldecirlos? Y él dice, Kilo nihush be Yaakov velo kesem be Israel. Y esto es una frase increíblemente poderosa e interesante. Les voy a traducir, dice así, porque no hay adivinación en Jacob y no magia en Israel. Ahora nosotros sabemos que Jacob, en esta misma porción de hoy, va a ser rebautizado por un personaje muy interesante como Israel. O sea que al cambiarle el nombre a Israel es como que él asciende a un estatus espiritual mucho más elevado y ahí se convierte en el padre del pueblo de Israel, que es el pueblo que tiene adhesión al Creador y mientras continúe actuando y viviendo de acuerdo a lo que desea el Creador, es intocable. Y aquí lo vemos en esta misma frase, porque cuando se le pide a Bilham ben Bahor, a este hechicero que maldiga al pueblo de Israel, él mira hacia el pasado de este pueblo y ve que no tiene ninguna mancha de adivinación o magia, que esas eran las más grandes y más graves transgresiones. Por eso en la Torá aparece una y otra vez la prohibición sobre el ocultismo, que el ocultismo incluye todo esto, la adivinación, la magia, la canalización de espíritus, de muertos, etc. Entonces, lo que esta frase dice, que es una frase fascinante, porque incluye en ella el pasado de Jacob, porque dice, no hay adivinación en Jacob y no magia en Israel, o sea, en las dos etapas de él, antes de transformarse en Israel y también luego. Y ahora lo que yo quiero hacer es analizar una palabra que aquí van a ver un ejemplo de los secretos que se esconden en el hebreo, por supuesto en la Torá en hebreo, porque la frase dice, Kilo nihush be Yaakov, quiere decir, no hay adivinación en Jacob. Y vamos a ver aquí en la pantalla la palabra adivinación, que ahí vemos, dice nihush, y vamos a ver cuál es la raíz de esta palabra. La raíz es nun het shin. ¿Y qué quiere decir nun het shin?
quizás muchos de ustedes se dan cuenta, es Nahash. ¿Y qué es Nahash? Es serpiente. O sea que aquí no hay lugar a dudas de dónde viene ese deseo de la adivinación o de la predicción del futuro, etcétera, o de tirar las cartas del tarot para ver qué va a pasar, porque eso viene del lado de la serpiente y sabemos claramente que la serpiente equivale al demonio. Entonces, nada bueno puede salir de algo que fue inducido por la serpiente, tal como ocurrió con Adán y Eva, que perdieron el paraíso. Entonces, volviendo a la frase que Jacob le pide a sus embajadores que le digan a Esau que hasta ahora estuvo viviendo con Labán, esa frase era una especie de código, porque sabiendo que Labán era el hechicero más poderoso de la zona en ese momento, abuelo de Bilam, que era también poderosísimo, no era algo para tomarse por sobreentendido el hecho de que alguien se pueda ir, que se pueda escapar de él, porque sin lugar a dudas Labán no quería dejarlo ir, pero no logró hacer nada porque Jacob era más fuerte a nivel espiritual, porque lo que aprendemos de la Torá y la Kabbalah, que es la que descifra la Torá, es que la puerta que abrimos para convertirnos en vulnerables es el ocultismo, es la puerta principal. Entonces, al no tener nunca nada que ver con el ocultismo, eres invulnerable. ¿Y por qué es eso? Yo lo he hablado ya muchas veces aquí en el canal. Les recomiendo que vean los videos de este año, por lo menos, porque existe lo que se llama la voluntad divina. Y cuando hablamos de unirnos o adherirnos al Creador, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es unir y adherir nuestra voluntad dentro del libre albedrío a la voluntad del Creador. O sea, esa es la meta final. La meta final es que nosotros, como seres inteligentes, emocionales, espirituales, que tenemos el potencial de llevar dentro nuestro la divinidad, tenemos en este mundo libre albedrío. Eso quiere decir que podemos elegir qué hacemos, podemos decidir también actuar mal, podemos actuar en contra de los preceptos que Dios nos da, que al fin y al cabo se basan en no dañar al prójimo, porque si analizamos todos los preceptos vamos a ver que lo que hay debajo es eso. Pero el deseo del Creador no es que cumplamos a la fuerza o en contra de nuestra voluntad o porque nos sentimos obligados o esclavizados. No, 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 todo lo contrario. La meta y el final del proceso es que nosotros actuemos en unísono con la voluntad del Creador por voluntad propia. Esa es la meta. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar, por ejemplo, una predicción o que nos lean las cartas del tarot, o buscamos un mago o una hechicera que haga algo que tenga influencia en nuestra vida o que nos cuente lo que va a pasar, eso quiere decir primero que no estamos teniendo fe suficiente para confiar en los tiempos de Dios. Y los tiempos de Dios quiere decir que pase lo que tenga que pasar en el momento correcto. Y a su vez, si nosotros vamos a alguien que nos lea el futuro, ese alguien puede insertar en nosotros una idea que no es parte de nosotros, de nuestra esencia. Y eso va a tener una influencia en nuestro libre albedrío. Podemos llegar a cometer graves errores por escuchar un vidente. Y la parte más importante que hay que entender es que todos los que trabajan con el ocultismo trabajan con entes oscuros del bajo astral, que son demonios y que son algo separado del Creador y son el lado de juicio. ¿Y qué quiere decir el lado de juicio? Quiere decir que ellos te van a cobrar eso que están haciendo por ti, que es leerte el futuro o hacer un hechizo para que tú consigas algo, te lo van a cobrar en sufrimiento. Y eso es una regla inquebrantable. Entonces, cuando Bilam mira al pueblo de Israel, cuando le piden que lo maldiga, él mira el pasado y el futuro del pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que ve? Que nunca estuvo metido en ocultismo, tal como dice la frase, Kilo nihush be Jacob velo kesem be Israel, es decir, porque no hubo adivinación en Jacob, que es el pasado,
y no magia en Israel, que es el presente. Entonces él no puede dañarlos porque ese hechicero tan potente también representa las fuerzas del juicio y él trabaja con demonios, pero ellos no pueden tocarlos porque no han estado metidos en el ocultismo. Entonces, cuando cuando Jacob le dice a sus embajadores que le digan a Esaú que él estuvo habitando junto con Labán 20 años y ha salido, es una especie de mensaje codificado que le quiere explicar lo poderoso que él es, porque él pudo irse, porque Labán, por más que era el más poderoso, el hechicero más temido, no tenía ningún control sobre Jacob. Entonces, no me canso de decirlo una y otra vez, que cuando algo en tu vida no funciona, primero tenés que tratar de mirar atrás y ver cuántas veces fuiste a buscar algún servicio con algún ocultista. Y tal como expliqué, en muchas ocasiones, en casi todos los casos en los que vamos a ver ocultistas, se nos pide nuestro consentimiento. Y a veces el solo hecho de ir con ellos está implícito que estamos dando el consentimiento para que ellos actúen sobre nosotros. Yo lo recuerdo, en mi pasado he ido muchas veces, por desgracia, después pagué las consecuencias, pero recuerdo claramente que se me pedía mi consentimiento para que actúen sobre mí. ¿Y qué quiere decir dar ese consentimiento? Quiere decir que estás abriendo la puerta a que te posea un ente demoníaco, ni más ni menos. Quizás esto suene un poquito fuerte, un poquito loco, pero no, yo creo que es uno de los temas menos hablados porque es el tema más importante que tenemos que entender. Entonces mira hacia atrás en tu vida y recuerda cuántas veces fuiste a que te lean el tarot o a pedir predicciones o a pedir que hagan algún hechizo por ti. Y si recuerdas todas esas veces, tienes que primero reconocer lo que hiciste, entender la gravedad de eso y luego pedir perdón y anular ese consentimiento que diste. Te puedo asegurar que vas a ver que tu vida cambia luego de eso, pero lo más importante es que hay que hacerlo con sinceridad, no porque tu ego diga me conviene hacerlo para lograr conseguir alguna cosa que no he conseguido. No, tienes que sentir el arrepentimiento verdadero que viene desde el entendimiento de lo que has hecho. Y en ese caso, sí, vas a poder liberarlo. Entonces, mi querida audiencia y comunidad, me gustaría mucho escuchar de ustedes qué piensan de esto que hemos analizado hoy, de la porción de esta semana, que bueno, es una de las porciones más profundas y fascinantes de toda la Torá, donde hay más secretos, pero cada año yo toco otra parte porque la verdad es que podríamos hablar horas de esta porción. Les recomiendo que la lean hasta el final y también si tienen ganas de ir un año atrás pueden escuchar la misma porción desde otras perspectivas, con otros secretos que revele aquí en el canal. Les pongo al final del video el video del año pasado porque creo que puedes aprender mucho de ese también. Entonces, ahora luego de hablar de la porción, quería comentarles algo. Volviendo al tema Valencia, ya todos saben que hemos ayudado mucho en esta comunidad y audiencia. Hemos hecho donaciones para ayudar a la gente de Valencia. Y hoy he recibido información de la gente que está ahí, que es de mi confianza plena, diciendo que la gente está pasando mucho frío en Valencia, porque ya hay temperaturas de más o menos 2 grados por la noche, las casas están llenas de humedad y hay mucha gente que está pasando mucho frío. También que muchos están sin puerta en la casa, porque las puertas se les han roto y todavía están sin puerta, o sea que entra mucho frío en las casas. Entonces, yo quería otra vez pedir de vuestra generosidad si podemos seguir ayudando y donando para que se compren calefactores para la gente mayor, para la gente que está ahí viviendo en Valencia, en las zonas afectadas, que están sufriendo frío. Y yo creo que si hay algo triste
y duro en la vida es sufrir frío. Entonces, de nuevo, apelo a vuestro buen corazón para donar lo que puedan. Yo, por supuesto, lo estoy haciendo, pero cualquier monto va a ayudar a que se puedan comprar calefactores para la gente que está pasando frío en Valencia. Entonces les dejo abajo los datos del joven que es mi contacto íntimo, que desde el primer día hasta hoy está yendo y viniendo a ayudar, y sobre todo gracias a nuestras donaciones que le permiten pagar por la gasolina, los días que él no trabaja, etcétera. O sea, están haciendo un trabajo increíble de ayuda a la gente. Entonces, de nuevo les pido de vuestra generosidad, de vuestro corazón, poder dar lo que sea, porque cualquier monto ayuda. Y por último, invitarlos como siempre a unirse a mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, donde yo doy boletines de información sobre lo que está pasando en el mundo. Lo hago en vivo y en directo, interactivo. Ustedes pueden hacerme preguntas, pueden hablar conmigo directamente. Y ahí hablo de lo que está pasando con libertad de expresión. Vas a recibir mucha información que no recibes en ningún otro lado. Así que te invito a unirte y en una de esas nos vemos en mi próximo boletín de este domingo. Entonces, por ahora los dejo con mi brajá, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.